Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Bueno, estamos en vivo para hoy compartir palabra del Señor. Les bendigo, les amo en el amor de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre cómo Dios se comporta con nosotros, cómo Dios nos cubre en su mano, pero también vamos a hablar de cuán importante es dejar todo en manos de Dios. Amén. Y voy a estar compartiendo con ustedes una palabra allí en Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 20, que dice: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino que por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Amén. Qué hermosa palabra. Acá vemos cómo Dios demuestra el poder a través de su mano. Amén. Esta es una historia muy conocida sobre la historia de Moisés, ¿no? Cuando va a liberar al pueblo de Dios de las manos del faraón de Egipto. Y acá vemos en estos versículos cómo Dios obra, cómo Dios da a entender que nosotros debemos dejar todo en sus manos, cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios incomoda muchas veces nuestras vidas para que podamos confiar en Él, dejar todo en sus manos y poder seguir adelante, batallar, luchar, poder crecer espiritualmente. Y la verdad que es algo hermoso, ¿no? Poderoso en estos versículos, porque dice el 19: Más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Amén. Acá podemos escuchar, a través de este versículo podemos ver cómo Dios ya sabía de antemano. Dios sabía de antemano lo que Él ya tenía preparado. Amén. Él tenía preparado algo hermoso para su pueblo, que era nada más y nada menos que la liberación de la esclavitud, de todo lo que ellos estaban pasando en ese tiempo. Pero Dios ya sabía que el rey no iba a dejar partir a su pueblo. Entonces, en la última partecita, ¿sí?, donde habla, que dice: no os dejará ir sino por mano fuerte, ahí vemos el poder de Dios, amén, sobre la mano de Egipto. Cómo es posible todas las cosas cuando dejamos nuestra vida en manos de Dios, porque Moisés, más allá de todo, Moisés entregó su vida a Dios, y a pesar de sus excusas, cuando él dijo: Señor, ¿por qué yo soy tartamudo? No sé hablar. Y aún así Dios, amén, Dios le dio la confianza a Moisés para que él pudiera sacar en libertad al pueblo de Egipto. Amén. Entonces dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Amén. Muchas veces nuestra vida está llena de problemas, de dificultades. Muchas veces nuestra vida está aferrada a las cosas del mundo, pero qué poderoso es entender y decir: Señor, te dejo mi vida en tus manos. Dejo mi vida en tus manos para que vos hagas lo que quieras, demuestres tus maravillas a través de mi vida. Amén. Si hay algo que yo anoté y veo a través de esta palabra, es el primer punto, ¿no? Que es cuando dejamos todas las cosas en manos de Dios, es para que Él nos cuide. Amén. Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a sus hijos, Dios establece
un cuidado personal a sus hijos. Amén. Y muchas veces nos asustamos cuando vemos que nuestra dificultad es mucho mayor que nuestras fuerzas, cuando nuestros problemas sobrepasan nuestra paciencia, nuestra bondad, por así decirlo. Muchas veces nos enfrentamos aún hasta en nuestra propia familia con circunstancias donde podemos ver que cuando dejamos todo en manos de Dios es totalmente distinto. Amén. No debemos asustarnos cuando ese enemigo es mucho o parece más fuerte que nosotros, ¿no? Si bien lo dice allí en Éxodo capítulo 9, versículo 2, dice la palabra del Señor: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Amén. Acá podemos ver cuán poderoso es Dios, cómo Dios cuida, amén, a su pueblo, porque a través de Moisés y Aarón, Dios le habla al faraón y le dice, si todavía no vas a dejar ir a mis hijos, yo voy a herir tu ganado, yo voy a lastimarte donde vos más te duele, porque muchos de esos animales que había en Egipto eran usados para sacrificios para dioses. Amén. Ellos usaban, por ejemplo, al toro. El toro era uno de los dioses más fuertes que tenía el pueblo de Egipto en ese tiempo, que era el toro Apis, que ellos declaraban al toro como el rey de la tierra, como aquel dios que controlaba todo lo que había sobre la tierra. Y habla también sobre los caballos, los asnos, las vacas, que eran muy sagradas en ese tiempo para la gente de Egipto. Y ahí es donde Dios también más profundizó el dolor para que el faraón dejara ir a su pueblo. Pero hizo una excepción, y eso es algo poderoso, algo tremendo, porque dice en el versículo 4 del capítulo 9 de Éxodo, dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y de Egipto. Amén. De modo que nada muera de todo aquello que tienen los hijos de Israel. Qué tremendo cómo Dios muchas veces nos cuida. Aún nos ha cuidado cuando estábamos en el mundo. Por ejemplo, en mi caso, cuando iba al boliche o a los bailes, sé que Dios me cuidaba porque yo he conocido a Dios de toda la vida. Vengo de una familia sacerdotal y sé lo que es el camino de Dios, pero me aparté muchas veces, y ahí fue cuando yo también he sabido ver la mano de Dios obrando en mi vida, cuidándome de todo mal. Amén. Porque aquellos que están escogidos, como cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, son escogidos de Dios. Entonces Dios cuida a sus escogidos, a sus hijos. Es increíble cómo Dios nos guarda en el hueco de su mano y nos cuida tan diferente a como la gente del mundo lo ve. Muchas veces decimos, sí, tenemos el amor de una persona, tenemos el amor de papá, de mamá, de un abuelo, de un tío, de amigos, pero no es el mismo amor que Dios da. Muchas veces nos sentimos en paz en el mundo, como que todo está bien, como que tenemos todo, y cuando llegamos al camino del Señor, Dios nos muestra con amor y misericordia cuán diferente es su amor, cuán diferente es su paz, porque estamos cuidados de diferente manera. Dios nos cuida de diferente manera a como nosotros nos sentíamos cuidados y amados en el mundo. Amén. Y muchas veces el enemigo nos ataca, ¿sí? Y lo primero que sentimos es miedo. En el mundo sentimos miedo, muchas veces pasamos por enfermedades, por pruebas sumamente quizás peligrosas o pruebas familiares, y sentimos miedo y decimos, ¿dónde está Dios? ¿O qué hago ahora? ¿Cómo puedo arreglarlo? Y Dios dice en su palabra, dejad todo en mis manos,
yo me encargo de esto, yo me encargo de tus problemas, pero déjame todo a mí, deja que yo cuide tu finanza, deja que yo te cuide tu corazón, deja que yo te dé la paz, que te dé ese amor que vos necesitas. Eso es lo que necesitamos hoy de Dios, que Él esté en nuestras vidas, que podamos nosotros sentir su amor, su paz, que podamos darle nuestros problemas, nuestras malas acciones a Dios, porque Él nos limpió de todo pecado. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Él murió por nosotros, pero Él quiere que dejemos nuestro corazón en sus manos, nuestra vida. Amén. Y muchas veces sentimos ese miedo de decir no puedo, pero Dios dice sí podés, solamente tenés que dejar todo en mis manos. Y es importante porque el cuidado de Dios a veces lo vas a ver, lo vas a sentir cuando entregas todo en sus manos, ¿sí? Por más circunstancia que hayas pasado, Él está ahí para demostrarnos que no estamos solos, que Él está ahí con nosotros, que Él es bueno. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. De parte de Dios tenemos que vivir ese propósito, tenemos que decir, Señor, dejo todo en tus manos para vivir tu propósito, tu voluntad, porque Dios tiene algo mucho mayor. Dios tiene algo mucho mayor, algo increíble, algo que nos va a empujar, algo que nos va a sacar adelante, algo que nos va a dar esa felicidad que estábamos buscando. Y aunque muchas veces estemos en ese desierto que no sabemos qué hacer, para dónde salir corriendo, aunque estemos en ese desierto lleno de dificultades, que miramos a nuestro alrededor y no vemos nada, que no vemos respuesta, ahí es donde más fuerte debemos hacernos y decir, Señor, dejo todo en tus manos, dame la visión, dame la respuesta, pero quiero dejar mi vida en tus manos, quiero correr hacia ese propósito, ir hacia adelante. Amén. Y el segundo punto por el cual hice también esta introducción es que la mano de Dios nos forma, nos forja, nos forma, nos moldea, nos cambia. La mano de Dios transforma nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 10, versículo 1, que dice, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. ¿Sí? En una de las plagas es increíble porque Dios le dice a Moisés, no, ve y preséntate antes de la plaga, ve y preséntate ante el Faraón. Y Moisés anteriormente ya había tenido una discusión con el Faraón. ¿Sí? El Faraón tenía su corazón endurecido. ¿Sí? Es increíble porque en 6 de las 8 plagas Dios fue el que endureció el corazón del Faraón. Y en una de esas plagas que el Faraón estaba endurecido con su corazón, es ahí donde Dios prueba a Moisés, donde Dios ve para formarlo a Moisés. Entonces el Faraón le dice, vete y no vuelvas más, porque si te vuelvo a ver te mato. Y respondió Moisés al Faraón y le dijo, está bien, me voy, pero no me vas a ver nunca más. Y allí fue donde Dios empezó a formar a Moisés. Allí fue donde Dios le dijo, ¿vos decís que no vas a volver nunca más ante la presencia del Faraón para liberar a mi pueblo? Yo te voy a enseñar, te voy a formar, te voy a cambiar. Entonces aquí vemos en la plaga de las langostas, donde Jehová le dice a Moisés, entra en la presencia del Faraón. Moisés, volvé ante el Faraón, volvé, presentate, porque he endurecido aún más el corazón del Faraón. Dice, yo he endurecido el corazón del Faraón y el corazón de sus siervos. ¿Para qué hizo esto Dios? Para mostrar a Moisés y para mostrar al Faraón y a la gente de Egipto las señales que él quería hacer, para que el Faraón viera
que era Dios quien estaba con su mano poderosa con Moisés. Era Dios quien estaba con Moisés, con su pueblo. Él quería demostrarle a Moisés que en la obediencia estaba la formación. En la obediencia Dios lo estaba respaldando a Moisés. En la obediencia de Moisés de ir hacia el faraón, ¿sí? Dios lo estaba protegiendo con su mano poderosa. En esa obediencia muchas veces que necesitamos de servir, de congregarnos, de trabajar en la obra, de dejar nuestra vida en manos de Dios, en esa obediencia donde Dios te dice, deja todo en mis manos, en esa obediencia cuando entregamos nuestro corazón, ahí es donde podemos ver la mano de Dios que nos abraza, donde podemos ver la mano de Dios al solucionar nuestros problemas. Ahí es donde nosotros podemos después entender cuán grande es, porque Moisés al obedecer a Dios lo libró de la muerte, porque el faraón ya le había declarado la muerte a Moisés, que si volvía ante su presencia él lo iba a matar, y aún así Dios estuvo con Moisés y lo libró de la muerte. Amén. Y además también vemos que nunca es tarde para ser formados, nunca es tarde para dejar toda nuestra vida en manos de Dios. Nunca es tarde porque por más que tengamos 15 años, 10 años, 20, 25, 50 años, o que tengamos la edad de Moisés, 80 años. Allí en Éxodo 7, capítulo 7, versículo 7, dice la Biblia, era Moisés de una edad de 80 años y Aarón de una edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ahí vemos también la formación de Dios, que no importa la edad, no importa lo que estés atravesando en tu vida personal, no importa si sabes hablar, no sabes hablar. Muchas veces pensamos, no, pero yo no soy un médico, no soy un arquitecto, no soy un abogado, no soy un doctor. Pero su palabra también nos muestra el poder de Dios con su mano. Porque en su palabra dice que de lo vil y lo menospreciado, de ahí Dios nos sacó. De aquello que el mundo no quería, aquello que el mundo no quiere. De aquello que el mundo ha despreciado, ha aborrecido. De aquello que el mundo dice, que no terminó ni la escuela. Que mira el trabajo que tiene. Me va a venir a hablar a mí de lo que es un estudio, de lo que es entender un libro. Y de ahí nos rescató Dios, de aquello menospreciado, de lo vil, de lo más bajo de la tierra. De ahí Dios nos sacó para formarnos, para hacernos grandes siervos. Amén, para predicar su palabra. No importa el título, no importa ser pastor, evangelista, apóstol, profeta. Lo importante es poder predicar su palabra, ponerla por obra, vivir su palabra. Eso es lo que Dios quiere, poder buscar irnos a su presencia, ir camino a esa perfección. Eso es lo que Dios quiere, que a pesar de la edad, a pesar de que tengamos un dedo menos, un pie menos, un brazo menos, aunque tengamos una parte menos de nuestro cuerpo, aunque muchas veces no queramos racionar, no reaccionemos ante las cosas, ante las maravillas de Dios, aunque muchas veces nos cuesta, pero Dios dice, nunca es tarde para dejarte formar por mi mano, nunca es tarde para que yo ponga mi mano sobre vos y seas un gran hombre, una gran mujer, un gran siervo, una gran sierva de Dios. Dios puede traer y hacer maravillas en tu vida. Es cuestión de dejar lo que Él obre, de dejar que la mano de Dios esté ahí para cuidarnos, para formarnos. Amén. No hay edad, no hay dificultad, no hay obstáculo alguno para que podamos cumplir el propósito de Dios. No hay límite, no tenemos techo, no hay límite. No hay límite, solamente es entender que no hay un piso, no hay un techo para Dios. Podemos ser
personas increíblemente maravillosas en las manos de Dios, sin gloriarnos, sin tomarnos la gloria para nosotros. Que esa gloria sea para Él, porque es Él el que nos transforma, el que nos usa. Otro de los puntos que también quería compartir es el secreto, ¿no? Que muchas veces decimos, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que Dios nos forme? ¿Cómo hacemos para ver la mano de Dios? ¿Cómo hacemos para crecer espiritualmente? Y el secreto está en avanzar. Ese secreto está en avanzar porque en ese avance hay un equilibrio. En ese avance hay un equilibrio, una estabilidad, un sustento. Y ese sustento, ese equilibrio es Dios. Porque si nos caemos, Él nos vuelve a levantar. Pero debemos avanzar, debemos mirar al blanco perfecto que es Dios. Él nos va a ayudar, Él nos va a equilibrar, nos va a sustentar. Él lo dice muy claramente en su palabra, en Salmos 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi oración, oyó mi clamor. Y el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y Él, Dios, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Acá seguimos viendo la mano de Dios tan poderosa que nos dice, avanzá. Avanzá, hijo, avanzá, hija. Aunque muchas veces vos no veas la respuesta de mi parte, dice Dios, aunque vos no veas una respuesta de mi parte, esperá, sé paciente, seguí orando, seguí clamando, que mi respuesta llega pronto. Yo después, cuando sea mi tiempo, mi voluntad, te voy a sacar de esa dificultad, pero es necesario que pases un proceso, es necesario que dejes formarte, es necesario que pases por ese desierto, es necesario que muchas veces yo te quite amistades, te quite familia que no te hace bien, te quite cosas, actitudes de tu vida que no te han hecho bien durante muchos años, palabras en tu boca que no eran de edificación. Sé paciente, te voy a sacar de ese pozo de desesperación. Muchas veces nos desesperamos para tener respuestas de Dios con un trabajo, o muchas veces tenemos ese apuro de decir, no salgo de este problema, ¿por qué? Pero Dios dice, espérame pacientemente, que yo he oído tu clamor, yo escuché tu oración, y cuando te saque de ahí voy a enderezar tus pasos, y voy a poner tus pies sobre la roca, sobre peña. La roca es Cristo. Él nos va a plantar sobre su camino, y es ahí donde debemos continuar. Ahí es donde debemos dejar que Dios nos muestre su poder a través de su mano. Dejemos todo en manos de Dios. En medio de la formación a veces nosotros lo que no queremos es avanzar. Muchas veces nos cuesta avanzar, nos cuesta seguir, pero la mano de Dios nos insta a seguir, a que avancemos, porque cuando avanzamos vamos camino a ese propósito, al propósito de Dios, no a nuestra voluntad ni nuestro propósito, sino al propósito de Dios. Vamos camino a ese propósito donde Dios, si un día te dijo que vas a estar evangelizando en las calles, lo vas a hacer. Si un día te dijo Dios que te iba a dar, no sé, un hijo como Sara, que Sara esperó 90 años para tener un hijo, pero Sara fue paciente, Sara esperó. Cuando Dios le promete a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, Abraham confió, tuvo fe, esperó pacientemente, siguió orando, clamando. Y Abraham tuvo respuesta, Sara tuvo respuesta. Es ahí donde Dios demuestra su mano, es ahí donde Dios nos hace entender que cuando todo está en sus manos, todo es mejor. No pasan las cosas porque sí, sino porque Dios muchas veces lo permite.
Amén. Y el tercer y último punto que quería compartir en esta noche es que cuando dejamos todo en manos de Dios, Él lo hace lo correcto, hace lo mejor para nosotros, porque Él también piensa en nuestras generaciones. Dios piensa en nuestras generaciones, en nuestro futuro, en nuestro porvenir. Piensa en tus hijos, en tus hermanos, en tus nietos. Él piensa en tus padres, porque vos sos esa generación de tus padres en la cual Dios pensó. Dios piensa en tus hijos, en el futuro de tus hijos. ¿En qué van a ser tus hijos el día de mañana si no conocen de Dios? Él piensa en todo, pero piensa principalmente también en tus generaciones. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué estoy pasando por este proceso tan doloroso? Señor, ¿por qué mi hijo, Señor, es tan rebelde? Señor, ¿por qué mi padre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué? Y muchas veces nos preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero Dios ya pensó en ese por qué. Dios te demuestra que a través de ese proceso la confianza tiene que estar en Él, no en vos, no en mí, no en nuestras fuerzas. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él pensó en todo. Él ya nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser quienes hoy somos en sus manos y para ser lo que Él quiere que seamos el día de mañana en sus manos. Él pensó en nuestro futuro, en nuestras generaciones. Y muchas veces hay cosas que Dios permite que vivas para que cuando salgas, ¿sí? Cuando salgas de ese desierto, de pasar esas circunstancias, esas malas cosas, para que cuando salgas de ese desierto se transforme en testimonio, para que vos el día de mañana puedas contarle a tus hijos, como dice su palabra allí en Éxodo 10:2. Vamos a volver al principio, en Éxodo 10:2. Su palabra es muy clara y dice, vamos a volver a leer desde el 10:1. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y el 2 dice, y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto, dice su palabra, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis y para que tu generación sepa que yo soy Jehová. Amén. Acá vemos cómo Dios piensa, ¿no? En nuestras generaciones, en nuestro futuro. Acá vemos cómo Dios ya lo tenía todo planeado con Moisés. Amén. Porque tiene que llegar ese día que así como Dios se nos presentó a nosotros, se tiene que presentar delante de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, delante de nuestros padres. Así como se nos presentó a nosotros Dios, así también lo puede hacer sobre tu familia. Amén. Sobre tus amigos, sobre tus conocidos en el pueblo. Dios tiene todo planeado. Solo resta dejar todo en sus manos, porque tiene que llegar ese día donde todo el mundo sabrá quién es Dios. Y cuando lleguemos al cielo nadie podrá decir, Señor, yo no te conocía, nadie me habló, porque toda persona conocerá quién es Dios. Lo dice su palabra. Pero es increíble cómo Dios ha pensado en nuestras generaciones. Qué mejor ejemplo o historia que Dios, siendo padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. De los tres, Jacob fue el más rebelde. Jacob fue aquel donde aquel Jacob endureció su corazón, donde se puso por delante de la primogenitura de su hermano. Y él quiso recibir la bendición, él quiso ser el escogido por Dios. Pero Dios ya sabía de eso, Dios ya sabía que Jacob iba a ser el escogido para
para desatar el propósito de la promesa. Jacob fue escogido por Dios, así como vos que estás ahí del otro lado, fuiste un escogido, una escogida por Dios, para cumplir el propósito de la promesa de Dios. Amén. Dios le soltó la promesa a Abraham. Le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y Sara a los 90 años tuvo su primer hijo. Sara tuvo su primer hijo a los 90 años. Y así todo Dios probó a Abraham. Dios lo probó y le dijo, dame a tu único hijo. Y Abraham no le dijo, no, Señor, no quiero, porque vos me prometiste una descendencia. ¿Por qué lo voy a matar ahora? ¿Por qué lo voy a dar en sacrificio a vos? No, Abraham dijo todo lo contrario. Dijo, sí, Señor, como vos ordenes. Aunque vos me prometiste, Señor, una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Si vos me pedís que yo te dé a mi hijo, a mi único hijo, yo te lo voy a dar. Y aún Abraham, cuando estuvo a punto de matar a su propio hijo, ahí estuvo la mano de Dios, ahí estuvo la voz de Dios cuando le dijo a Abraham, no lo mates. Y a muy pocos metros estaba un cordero que Dios ya le había dejado para que hiciera el sacrificio para Dios. Ahí podemos ver cómo Dios pensó en la generación de Abraham. Y ese niño se convirtió en Isaac. Isaac también pasó por muchas cosas, pero no se cumplió la promesa en él. Sí, Isaac tuvo a Jacob y a su hermano Saúl, pero Dios ya tenía todo planeado. Y no desató la promesa en Isaac, sino que esperó y dijo, bueno, de la generación de Isaac, ahí voy a desatar mi promesa. Y ahí es donde entra Jacob y su hermano, aunque eran como quien dice el agua y el aceite. Pero Dios ya tenía escogido a Jacob. Dios ya lo había escogido. Desde el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido a Jacob para cumplir su promesa. Y muchas veces, como hijos, como hermanos, como ustedes que están ahí, que tienen hijos como padres, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué paso por esto en mi vida? ¿Por qué tengo que pasar yo en lo personal estas cosas? Muchas veces Dios lo permite. Sí, Dios lo permite muchas veces, pero muchas veces no, porque muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces hacemos mal las cosas, pero por malas decisiones nuestras. Entonces muchas veces hay errores que cometemos y cosas que pasamos en nuestra vida por nuestras decisiones, pero hay cosas que Dios la permite. Y las cosas que Dios permite son para hacerte entender que cuando vos estás pasando por más luchas, por más pruebas, por más consecuencias, por más dificultades, por una enfermedad, porque Dios lo permitió, es porque en ese proceso Dios te está formando para un propósito mayor. Vos tenías un propósito, un llamado, bueno, pero realmente estuve viendo y estuve pensando, dice Dios, en tu futuro, y yo quiero que seas algo mejor para ese futuro. Entonces voy a permitir que te pase esto para que vos puedas ser mejor formado, para que vos puedas ser mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor primo, mejor amigo, para que vos puedas ser un mejor amigo para aquel que está afuera. Entonces ahí es donde Dios nos forma, pero también piensa en nuestras generaciones. Ahí también Él la pensó en nuestra formación, en nuestra generación, porque al formarnos a nosotros, ¿sí?, salimos de ese proceso y ese proceso se convirtió en un testimonio para nuestras generaciones. Para decir, mirá hijo, mirá nieto, ¿sí?, el día de mañana, mirá nieto, tu abuelo pasó por esto, tu papá pasó por esto, pero fue Dios quien estuvo ahí. ¿Y sabés quién es Dios? Es tu papá, es mi papá, es el papá de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios es aquel que envió a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto. Aquel que mostró miles de maravillas. Aquel que me sacó del alcohol, de la droga. Aquel que te sacó de los vicios. Aquel que te apartó de la muerte, de malas amistades. Aquel que te rescató de lo más profundo y lo más bajo.
para que podamos convertir ese proceso en un testimonio el día de mañana. Qué importante que es profundizar en la palabra, porque Dios es tan hermoso, es tan bueno. Él pensó en todo. Él nos cuidó, Él nos cuida y Él nos cuidará, así como cuidó a Israel de Egipto. Él nos forma, nos formó, nos forma y nos seguirá formando, porque Él tiene un propósito mayor con cada uno. Él tiene que cumplir su promesa, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Debemos dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y ahí es donde vamos a ver el crecimiento en la obra de Dios. Es ahí donde vamos a contemplarnos en el amor de Dios. Es ahí donde vamos a complementar también nuestra vida con la de Dios. Y es ahí donde nuestro ministerio se va a volver a despertar, a levantar. Es ahí donde nuestras oraciones van a ser escuchadas. Es ahí donde vamos a poder entender la palabra. Es ahí donde vamos a poder cumplir lo que Dios tenía para nosotros. Muchas veces estábamos perdidos en un boliche, no sé, un baile, como les mencionaba anteriormente. Pero Dios ya tenía todo planeado y muchas veces nos sentimos incómodos en esos lugares. Ya no queremos ir, no queremos salir. Sobre todo la juventud ya siente esa necesidad de un amor, pero no un amor que te da el mundo, sino el amor que Dios te da. Y esto era lo que hoy quería compartir con todos ustedes, es que podamos dejar todo en manos de Dios, es que podamos pensar en lo que Dios tiene para nosotros, en nuestro futuro, pensar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con nuestro ministerio, con nuestro don. Muchas veces Dios nos ha entregado dones y ministerios y están apagados, están fríos, pero porque no hemos dejado que Dios obrara en nuestras vidas. Así que les insto a seguir clamando para que Dios pueda enderezar nuestros pasos. Les insto a seguir dejando su vida en manos de Dios para que Él pueda cumplir ese propósito, para que Él pueda sacarnos de ese desierto y que ese desierto nosotros lo podamos convertir en testimonio para quienes vienen por detrás de nosotros. Así que los abrazo, les bendigo, bendiciones Alex, para toda la gente de Santa Rosa, la iglesia. Bendiciones para todos y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y bueno, nos estamos viendo pronto. Un abrazo enorme, los saludo con la paz del Señor y bueno, que esta palabra haya sido de bendición y que podamos dejar todo en manos de Dios.